Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Buenas noches. Vayan por favor poniendo en el chat sus nombres y sus códigos. Si alguien puede hacerme el favor, vaya grabando también por si acaso le pasara algo a mi grabación. El día de hoy vamos a empezar viendo lo que es la parte de tórax. El primer tema que nos toca ver, el primer tema que nos toca ver es el de anatomía y semiología. La anatomía del tórax, vamos a ver que identificamos tres competencias. Primero, comprender la estructura y función del tórax y el aparato respiratorio. Dos, analizar la interacción entre los componentes anatómicos y fisiológicos. Y tres, fomentar habilidades de análisis crítico y solución de problemas clínicos. Vamos a ver primero lo que es la parte de anatomía del tórax. Voy a compartir un video. Las incisiones a nivel de la región de la Se clavícula. escucha, Ambos. es- se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha, jóvenes? Sí, doctor. Ya, Sí. Por un lado, Doctor. una ya. incisión en la línea media y una incisión en la región subcostal. Eh, para hablar de tórax podemos comenzar hablando de la anatomía de superficie, donde tenemos una región central que es la región preesternal o precordial, que algunos le llaman también, una región debajo de la clavícula, que es la región infraclavicular. Tenemos también lateral en comunicación con la extremidad superior, un espacio correspondiente a la región axilar. Y la parte más extensa de la anatomía de superficie de la región torácica anterior, pues tenemos la región pectoral. Cuando estamos hablando de anatomía de superficie, es importante recordar que cómo se cuentan las costillas. Comenzamos en la parte superior, en lo que se conoce como el jugular notch, que es la parte superior, en el borde superior del manubrio del esternón. Deslizamos nuestros dedos y cuando encontramos una elevación entre la superficie anterior del esternón, el manubrio, donde se une el manubrio con el cuerpo, encontramos una elevación. Esa elevación corresponde a lo que es el ángulo esternal o ángulo de Lewis, o también se le conoce como ángulo manubrio esternal. Ese ángulo esternal corresponde a la articulación del segundo cartílago costal. Segundo cartílago costal, segunda costilla, y a partir de ahí comenzamos a contar los espacios intercostales y las costillas subyacentes, en una dirección que debe ir hacia abajo y lateral para ir contando cada una de las costillas. El reborde costal corresponde en la parte más inferior a la décima costilla. Recuerden que las costillas están subdivididas en tres grupos. Un grupo que se le conoce como costillas verdaderas, que van de la costilla 1 a la costilla 7, y otro grupo que se conoce como las costillas falsas, que son las costillas 8, 9 y 10. Y ya las últimas dos costillas, la 11 y la 12, se conocen como las costillas flotantes. Esta clasificación está relacionada con la inserción o la articulación, mejor dicho, de las costillas
a través de los cartílagos costales directamente con el esternón. Vamos a reflejar cada una de las partes que hemos ya disecado previamente, donde tenemos aquí la piel, hicimos el círculo para dejar el pezón y la areola en este espécimen anatómico. Aquí tenemos la parte profunda donde tenemos la fascia, y cuando desplazamos la fascia entonces vamos a encontrar lo que son los músculos de la región pectoral, el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor. Vamos a reflejar hacia el lado contrario de igual manera, y allá se fue la piel con la fascia, y tenemos a ambos lados los dos pectorales. El pectoral mayor, que es este músculo que tenemos aquí, pues tiene una porción clavicular que se origina en la parte medial de la clavícula y también se origina en la región esternocostal. En la región esternocostal se extiende desde la primera hasta la sexta costilla. Algunos autores también plantean que tiene una porción abdominal que se pone en contacto con esta parte que corresponde a la vaina de los rectos, del recto anterior del abdomen. Luego, de ese origen, pues el músculo se dirige hacia la región del húmero y se inserta en el labio anterior del surco intertubercular. Está inervado por los nervios pectorales medial y lateral, y su función es, la función que realiza es la función de aducción, de ADD, y de rotación medial de la extremidad. Así que vamos a levantar entonces el pectoral mayor y encontramos profundo al pectoral mayor el pectoral menor. El pectoral menor se origina de las costillas 3, 4 y 5 y luego se extiende su inserción hasta el proceso coracoides de la escápula. La función de este músculo del pectoral menor es mueve la escápula hacia abajo, causando que el ángulo de la escápula se mueva a una posición posteromedial, y produce una rotación inferior de la cavidad glenoidea también. Este músculo está inervado por el nervio pectoral medial, que tiene segmentos del cordón espinal de C8 y T1, mientras que el pectoral lateral pues tiene segmentos del cordón espinal de C5, C6, C7. En este espécimen estamos observando que ambos nervios pectorales están perforando el pectoral menor. Generalmente quien perfora el pectoral menor es el nervio pectoral medial, que lo inerva, y el nervio pectoral lateral pues pasa superior a lo que es el músculo pectoral menor. En este caso estamos viendo que los dos nervios están perforando el músculo pectoral menor. Al otro lado también tenemos el pectoral mayor. En este lado tenemos un puerto para quimioterapia en este espécimen, y tenemos también el músculo pectoral menor al otro lado. En el pectoral izquierdo también tenemos que ambos nervios pectorales están atravesando, están perforando el músculo pectoral menor. Ya reflejados los músculos pectorales, pues aquí podemos ver perfectamente el área del jugular notch, el manubrio del esternón que fue cortado para entrar a la cavidad. Tenemos el ángulo esternal o ángulo de Lewis. Tenemos la segunda costilla articulada con el esternón a través de su cartílago costal.
segundo espacio intercostal, tercera costilla, tercer espacio intercostal, cuarta costilla, cuarto espacio intercostal y así sucesivamente. En la parte inferior del esternón tenemos una prolongación que recibe el nombre de proceso sifoides. Entre una costilla y otra tenemos los espacios intercostales. Como tenemos 12 costillas, existen 11 espacios intercostales. Esos espacios intercostales están... en esos espacios intercostales se encuentran los músculos que llevan el mismo nombre, los músculos intercostales. Que cada uno de los músculos intercostales va del borde inferior de la costilla superior del espacio intercostal al borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal. El intercostal externo tiene una dirección, sus fibras tienen una dirección que van de atrás hacia adelante y de manera aproximada alrededor de la línea clavicular media, de la parte media de la clavícula, o cerca de la articulación costocondral, pues esas fibras se convierten o siguen hasta el borde lateral del esternón como la membrana intercostal externa, esta membrana que vemos aquí. Profunda esa membrana intercostal externa, tenemos otro músculo que es el músculo intercostal interno. Las fibras van de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo. Igualmente se extienden desde el borde inferior de la costilla superior del espacio intercostal al borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal. Estos músculos, el intercostal externo, pues tiene la función de elevar las costillas, soporta el espacio intercostal y estabiliza la pared torácica. El intercostal interno, su función es deprimir las costillas, bajar las costillas, así que hace la función de expirador. El intercostal externo hace la función de inspirador y de igual manera soporta el espacio intercostal y también estabiliza la pared torácica. Tenemos otro músculo que se conoce como el íntimo o innermost, que está localizado en la región lateral de la pared torácica. Entonces, nosotros hemos visto la anatomía de la pared abdominal. Es importante saber que la pared abdominal, especialmente el tronco, es de vital importancia conocer, porque hay órganos vitales como el corazón, pulmones, que van a estar dentro, protegidos por esta área. La función principal que desencadena los músculos torácicos y el espacio torácico es la ventilación pulmonar, para la cual tiene que estar indemne el, el sistema respiratorio formado por huesos, costillas y obviamente la parte muscular. El tórax en la parte posterior se va a extender desde la C7 hasta la D11. Si abrimos el tórax, vamos a descubrir que existen diferentes órganos que varían en los pacientes post-mortem. La coloración se vuelve blanquecina grisácea, pero igual se reconocen estructuras como ser los pulmones, el corazón
el pericardio y aquí arriba del corazón los grandes vasos. Dentro de la irrigación de la pared torácica, debemos reconocer que en el borde inferior de las costillas se encuentran las venas, arterias y nervios. En este borde inferior, ¿ven? Acá en el borde inferior se ve las venas, las arterias y los nervios, especialmente en el borde inferior de las costillas. Esto es importante recordar para cuando se hacen las punciones torácicas, ya sea la pleurocentesis o la pleurotomía, porque podemos dañarlos y el sangrado que aparecería sería bastante importante. El tórax, al ser una estructura ósea y ventilada con aire, es bastante favorable el estudio radiográfico. Si nosotros queremos estudiar los órganos, solicitamos un rayos X de tórax PA de pies, donde podemos estudiar estructuras como las cúpulas diafragmáticas, el corazón, los grandes vasos, la tráquea y obviamente la pleura y los pulmones. Podemos pedir también proyecciones laterales. En las proyecciones laterales normalmente no salen tan claras como esta imagen, pero se usaba principalmente con apoyo de medios de contraste. Aquí ven una barra larga que es un trago de bario para estudiar el esófago. Si a mí me interesa en el tórax estudiar la parte ósea, por ejemplo, fracturas costales, debo solicitar una radiografía AP donde puedo focalizar los segmentos de tórax que quiero estudiar. En el tórax femenino debemos recordar que en la parte anterior existe una glándula sudorípara modificada que es la glándula mamaria. Esta glándula mamaria constituye un tipo de patología propia de la glándula que debe ser adecuadamente valorada. También en el tórax veo pertinente recordarles que existe el herpes zóster, que son unas vesículas que aparecen por la persistencia del virus en nuestro organismo y que causa bastantes dolores y molestias. Y ingresando dentro de la cavidad torácica, vamos a ver que los pulmones están rodeados por dos pleuras, una pleura parietal y una pleura visceral. Entre ambas pleuras existe un líquido torácico que permite el movimiento fácil de los pulmones durante la inspiración. Los pulmones son estructuras neumatizadas llenos de aire que tienen un volumen corriente normalmente de 500 cc, un volumen expiratorio forzado de 1500 cc, con un volumen residual de 1500 y una capacidad de aire máxima de los pulmones de 1500. Es importante recordar algunas características fundamentales de los pulmones. Para esto, nosotros vamos a ver un pequeño video para recordar las características anatómicas de los pulmones. En las diferencias del pulmón derecho o izquierdo, en las impresiones que tienen sus respectivas caras
y la segmentación pulmonar, que es importante para la parte quirúrgica. Entonces estos pulmones han sido conservados con la técnica de plastinación. Tenemos acá un pulmón derecho y acá un pulmón izquierdo. Estos han sido conservados con la técnica de plastinación. Y vamos a empezar con la explicación de la anatomía de estos. Tenemos acá un pulmón derecho. Sabemos que los pulmones son órganos ubicados en las cavidades pleuropulmonares, las cuales están laterales al mediastino, y son dos, ¿no? Bueno, el pulmón básicamente va a estar por encima del diafragma y ubicado en la parte lateral al mediastino, ¿no? Tanto en la parte derecha y en la parte izquierda. Se dice que tiene una base y un vértice, y tiene tres caras: la cara mediastínica, la cara costal y acá la cara diafragmática, también se considera como la base. Esto corresponde con el vértice. De la misma manera, en el pulmón izquierdo tenemos una base o cara inferior o diafragmática, una cara mediastínica o cara medial y una cara lateral o cara costal, porque está en relación con las impresiones costales. Y acá también el vértice. Entonces, ambos pulmones están ubicados en las cavidades pleuropulmonares, y la diferencia principal radica en que el pulmón derecho es más grande que el pulmón izquierdo y presenta tres lóbulos, ¿no? Acá vemos claramente que hay dos cisuras. Tenemos acá la cisura oblicua y acá la cisura horizontal, que van a dividir el pulmón derecho en tres lóbulos. Todo esto es el lóbulo superior, el lóbulo medio y acá el lóbulo inferior. A diferencia del pulmón izquierdo, que solo tiene dos lóbulos separados por una cisura, la cisura oblicua. Lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces, aparte de presentar las tres caras que acabo de mencionar del pulmón, presenta tres bordes. Este es el borde anterior, acá el borde posterior o borde romo, ¿no? Porque vemos claramente su convexidad bastante notoria, y acá el borde inferior, que rebordea toda la cara diafragmática o cara inferior. Entonces el borde anterior, que es cortante o agudo, el borde posterior, que es romo, y el borde inferior, que también es bastante agudo o cortante. Lo mismo en el pulmón izquierdo: borde anterior, borde posterior, cual es romo, y acá el borde inferior. Ahora, la cara mediastínica del pulmón es bastante importante porque está en relación con las estructuras del mediastino, tanto superior y medio. Y es por eso que a este nivel vamos a encontrar impresiones de estos órganos. También se puede visualizar toda esta región anatómica que corresponde con el hilio pulmonar. El hilio pulmonar es la zona del pulmón por el cual van a entrar o salir las estructuras de este órgano, ¿no? Ejemplo: el bronquio, la arteria pulmonar, venas pulmonares, plexo pulmonar, entre otras estructuras más. Entonces, el hilio pulmonar siempre está ubicado en la parte central de esta cara mediastínica, ¿no? En ambos pulmones, ¿no? Pulmón derecho y pulmón izquierdo. Es importante saber que las impresiones que encontramos en el pulmón derecho y también el pulmón izquierdo en relación a su cara mediastínica van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque los órganos que están en relación a esta cara varían. Por ejemplo, tenemos acá el hilio pulmonar, en este caso derecho, y por arriba de este hilio pulmonar derecho vamos a encontrar una impresión bastante notoria, que es esta, la cual corresponde con la impresión de la vena azigos. Acá por delante de esta encontramos la impresión de la vena cava superior, la impresión de la vena cava superior, la impresión de la vena azigos. Acá no son muy notorias la impresión de la tráquea y acá la impresión del esófago, no son muy notorias. Acá en la parte posterior del hilio encontramos la impresión esofágica, En la parte inferior del hilio encontramos la impresión de la vena cava inferior, Y por delante y abajo de todo el hilio encontramos una gran impresión que es bastante notoria, que corresponde con el corazón. Entonces, esta es la impresión cardíaca, Acá por delante de la vena cava superior también se puede visualizar una pequeña
superficie profunda que corresponde con la impresión tímica, ¿no? Esta impresión se va a labrar por la grasa tímica o por los vestigios de la glándula tímica. Entonces son las principales impresiones que encontramos a nivel de la cara mediastínica del pulmón derecho: esofágica, de la vena cava inferior, cardíaca, vena cava superior, vena ácigos y acá la impresión tímica. Acá también se puede visualizar a veces, en esta muestra no se puede ver, la impresión de la arteria subclavia. Acá la tráquea y acá el esófago. Otro punto importante que tenemos que conocer a nivel de la cara mediastínica es cómo están dispuestas las estructuras que forman parte del pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar es el conjunto de estructuras que van a penetrar o salir por el hilio pulmonar. Entonces, el hilio es la zona anatómica por donde penetra el pedículo pulmonar. Y hay diferencias en la disposición de las estructuras en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Entonces, para reconocer las estructuras que entran y salen a nivel de este hilio, tenemos que ubicarnos o tomar como punto de referencia al bronquio. Este es el bronquio principal derecho. Entonces, por delante y abajo del bronquio encontramos a la arteria pulmonar derecha. Por delante y abajo del bronquio está la arteria pulmonar derecha. Ahora, por delante y abajo de la arteria está la vena pulmonar superior. Y en la parte más inferior de todo este hilio vamos a encontrar la vena pulmonar inferior derecha. Entonces, bronquio principal derecho, por delante y abajo arteria pulmonar derecha, por delante y abajo vena pulmonar superior derecha, y en la parte más inferior la vena pulmonar inferior derecha. Ahora, hay otras estructuras que también penetran en el pulmón, por ejemplo, las arterias bronquiales superior e inferior, que están en relación al bronquio principal. También se puede visualizar, penetra al pulmón el plexo pulmonar, pero lamentablemente en esta muestra no está bien disecada, ¿no? Y también en relación a estas estructuras van a estar agrupados los nodos linfáticos. Entonces, esas son las impresiones y la disposición del hilio en el pulmón derecho. Vamos a pasar al pulmón izquierdo. Entonces, tenemos acá la cara medial del pulmón izquierdo. Vamos a ver que la disposición de las estructuras a nivel del hilio pulmonar va a ser diferente a la del pulmón derecho. Y también vamos a encontrar impresiones diferentes, ¿no? Porque está en relación con otras estructuras anatómicas. Bueno, tenemos acá el hilio. Por detrás del hilio encontramos una gran impresión, ¿no? Bastante notoria. Esta es la impresión de la arteria aorta torácica, ¿no? En su porción descendente, ¿no? En la parte en la cual está descendiendo. Por arriba del hilio encontramos acá la impresión del callado aórtico, ¿no? La impresión del callado aórtico. Por delante del hilio encontramos acá la impresión tímica, que no es muy pronunciada. Por delante y abajo del hilio encontramos acá la impresión cardíaca, ¿no? Que es mucho más notoria que en el pulmón derecho. Impresión cardíaca. Acá encontramos la impresión de la primera costilla, acá la impresión de la vena subclavia y acá la impresión de la arteria subclavia, que vemos claramente que es bastante notoria. Por detrás de esta, acá la impresión traqueal y la impresión esofágica, que no son muy notorias como en el otro pulmón. Entonces, repasando nuevamente las impresiones, tenemos impresión aórtica, impresión del callado aórtico, impresión tímica, impresión cardíaca, impresión de la primera costilla, impresión de la vena subclavia e impresión de la arteria subclavia. Son las principales. Ahora, ¿cómo están dispuestas o cómo están ubicadas las estructuras del pedículo pulmonar a nivel del hilio? En este caso, vamos a ver
que la arteria pulmonar izquierda, la cual es esta, se va a situar por arriba del bronquio principal, ¿no? Vemos claramente que el bronquio está en la parte central. Por arriba del bronquio encontramos a la arteria pulmonar izquierda. Por delante del bronquio encontramos a la vena pulmonar superior izquierda. Y por abajo del bronquio encontramos a la vena pulmonar inferior izquierda. Entonces, acá la diferencia se da básicamente en la ubicación de la arteria, que va a estar arriba del bronquio principal izquierdo. También se puede visualizar acá, miren, en esta muestra, ¿no? Un detalle anatómico particular, un nodo linfático, ¿no? Bien disecado. Acá también otro nodo linfático y en relación a estas estructuras. Entonces, esas son las diferencias que encontramos a nivel del pulmón izquierdo, ¿no? En relación a su cara mediastínica. Si hablamos de las caras costales de ambos pulmones, vamos a mencionar que las caras costales se llaman así porque están en relación con las costillas, ¿no? Las cuales tienen una orientación oblicuas de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Bueno, las caras diafragmáticas o las bases, ¿no? Que son estas, van a ser bastante cóncavas. ¿Por qué? Porque están en relación con las convexidades de las cúpulas diafragmáticas, tanto derecha e izquierda. Entonces, tenemos acá la cara diafragmática del pulmón derecho y acá la cara diafragmática del pulmón izquierdo. Acá visualizamos los vértices, ¿no? Acá los vértices, los cuales sobrepasan a la clavícula. Se encuentran un poco superior a la clavícula. Es por eso que los vértices de los pulmones están en relación con la región del cuello. Algunos traumatismos cortantes del cuello pueden lesionar la pleura y por consiguiente pueden lesionar a los pulmones, al vértice de los pulmones. Ahora, un capítulo importante que se desarrolla cuando hablamos de los pulmones es la segmentación pulmonar. Y la segmentación pulmonar es importante porque en la parte quirúrgica permite a los cirujanos hacer las resecciones quirúrgicas solo de determinados segmentos. Esta segmentación pulmonar se basa en la ramificación del árbol bronquial, Y lo vamos a desarrollar en otro video, pero antes vamos a mencionar que la irrigación funcional de los pulmones va a estar dada por las arterias pulmonares y la irrigación nutricional por las arterias bronquiales. También otro detalle anatómico que no mencioné era que por debajo del ilio encontramos acá una pequeña superficie que va a estar en relación con los ligamentos pulmonares. Acá y acá. Acá todavía hay restos del ligamento pulmonar. Este ligamento pulmonar, su importancia es que es un punto de reflexión de la pleura parietal y de la pleura visceral. Recordemos que las pleuras se van a encargar del recubrimiento de los pulmones, ¿no? Y tenemos una visceral y una parietal. Entonces, acá se ve parte de la pleura visceral, la cual está en relación al parénquima pulmonar, ¿no? Y ya también lo detallaremos en otro video, ¿no? Eso sería todo respecto a la anatomía del pulmón y sus... Entonces, una explicación bastante importante de lo que es la parte del mediastino de los pulmones, donde vemos las arterias y las venas, que debemos hacer hincapié en recordar la posición tanto en el derecho como en el izquierdo, con el lóbulo derecho en los bronquios. Aquí vemos el bronquio, la arteria y la vena. Aquí vemos el bronco, la arteria y la vena en el lado izquierdo. El pulmón está constituido por pleuras, nervio, vasos y esta estructura que la conocemos como el árbol bronquial. Este árbol bronquial es encargado de transportar el aire
hacia los alvéolos pulmonares. Tenemos acá visualizada en la parte media la tráquea, donde se divide en bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho, se denomina carina. Del bronquio principal izquierdo van a dar dos bronquiolos lobales. Un bronquiolo lobal superior para el lóbulo pulmonar izquierdo superior y un bronquiolo lobal inferior izquierdo para el lóbulo pulmonar inferior. El izquierdo no tenemos lóbulo medio, tenemos algo atrofiado, que es el bronquio lobal de la língula del pulmón izquierdo, que no es un verdadero lóbulo. A la derecha tenemos el bronquio lobal superior del pulmón derecho, el bronquio lobal medio del pulmón derecho y el bronquio lobal inferior del pulmón derecho. Entonces, vamos a ver que la segmentación bronquial se dirige desde los bronquios principales, lobales, segmentarios, subsegmentarios, supralobulares, lobulillo pulmonar, bronquio intralobal y conductillo alveolar. Es decir, una superdivisión. Si ustedes ven, aquí se ha hecho una segmentación bronquial hasta casi los alveolos, que obviamente no nos interesa ya los nombres porque son estructuras bastante pequeñas. Todo este sistema se encarga de regular y realizar la respiración, que no solamente está dada por los pulmones la regulación, sino por los centros nerviosos del bulbo raquídeo, la sensibilidad a la acidólisis y los niveles de dióxido de carbono, y a los ajustes respiratorios en función de las demandas metabólicas. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ustedes saben que el Zoom se corta cada 45 minutos. Entonces,